La reforma fiscal 2014 generó El más decreto de daños beneficios en para la frontera La genera más formalidad de las decepciones empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría por lo que maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada en Ciudad Juárez y áreas circunvecinas, al igual que en internet, tanto en nuestras noticias Radio Mexicana 1300 como en el fanpage de Solo Negocios. Transmitimos este programa Solo Negocios Radio con la temática de energía, generación distribuida. Y bueno, para ello les voy a presentar a Luis a Luis Flote. Ya está en la imagen. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Luis, les presento, pues dirige la empresa Hábitat del Norte y además es vocal en materia fotovoltaica del periodo 2022 de la Asociación Nacional de Energía Solar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo cordial a ti y a tu auditorio. Y pues estamos aquí a la orden para hablar un ratito de generación distribuida en México. ¿Cómo ha salido adelante? Así es, y el objetivo de nosotros pues es platicar sobre este tema en función de este contexto energético que vivimos, no solo el tema de la ley, que ya lo tocaremos más adelante, sino además incluso cómo, bueno, pues la humanidad en general, pero en México con el desarrollo económico limitado y con todos los conflictos que quieras, pero cada vez demandamos más energía, cada vez más nuestros actos humanos de trabajo, del hogar, etcétera, requieren electricidad u otros energéticos. Y luego, por otro lado, platicaba el miércoles con Daniel Chacón del tema de cambio climático y traemos esa consigna también de ir urgentemente trabajando en disminuir la emisión de dióxido de carbono, que aparentemente es nuestro producto de huella que vamos dejando y dañando a nuestro país o a nuestro planeta, y que obviamente pues también habrá que pensar en ello, ¿no? No solo en el lograr el suministro eléctrico adecuado para nuestros intereses y adecuado incluso financieramente, sino además pues nuestro hábitat, en función de no destruirlo, ¿no? Básicamente. Y bueno, ante eso, pues un contexto de múltiples situaciones. Son temas regulados por las autoridades, son temas que a nivel mundial hay acuerdos, son temas que a nivel local hay preocupación en algunos sectores, en algunos otros quizás ni siquiera sepan del tema ni les interese, simplemente prenden el switch de electricidad y no importa cómo venga, pero el punto es que al final del día son temas que nos pegan en el bolsillo directa o indirectamente y por lo tanto ahí sí, cuando pega el bolsillo nos interesa a todos en mucho, ¿no? Entonces yo aquí primero que nada te preguntaría sobre tu actividad en Hábitat del Norte y tu vinculación al tema energético para llegar al punto de qué es generación distribuida, ¿no? Bueno, mira, nosotros iniciamos en Hábitat del Norte en el año 2005 y iniciamos como una empresa oferente de servicios de automatización, de domótica. Nuestro principal eslogan en ese momento era eficiencia energética. Fue transcurriendo el tiempo, pasamos de varias tecnologías, por ejemplo, de focos incandescentes a focos fluorescentes, y luego ahora con el tema de LEDs y una serie de cambios tecnológicos que se fueron dando naturalmente. Y en el año de 2014 decidimos, en vez de hacer eficiencia energética, ¿por qué no, además de hacer eficiencia energética, generar esta energía? Y es donde Hábitat inicia a desarrollar proyectos de generación de energía solar. Empezamos con algunos proyectos que eran aislados, fuera de la red, y empezamos con proyectos en la red. Al final del día,
llevamos ya más de 6 o 7 años con la experiencia de tener instalaciones operando desde ese entonces hasta la fecha. Y es una tecnología muy amigable, pues que te puedo decir muy robusta, que ya que si se hace bien tenemos equipos que tienen duración hasta alrededor de más de 25 o más años generando energía. Hay todavía algunos proyectos que nos hemos topado aquí en la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, donde tienen alrededor de 8 o 9 años y están operando como si tuvieran medio año. Es muy interesante. Al final del día es una generación que nace a partir de un proyecto de la NASA, por ejemplo, para hacerle llegar o generar energía para los satélites, y después se va haciendo, se va ampliando hacia la población en general. Primero se empezó a utilizar en nichos específicos y después ya se abre la oportunidad de que en cualquier lugar del mundo pudiéramos tener este tipo de generación de energía, básicamente. Ahora, este uso de celdas solares, ¿no? Que entendería que por ahí va más o menos el asunto, ¿es igual o solo similar que el de crear un parque solar, por ejemplo? No, es diferente. Mira, en generación distribuida, nosotros tenemos una potencia limitada o una capacidad limitada de generación, que es medio megawatt de potencia. Todo lo que sea de ahí para abajo es considerada generación distribuida, y aunque tenemos centrales de energía operando en el estado de Chihuahua, en la modalidad de venta total, o sea, estas centrales, toda la energía que generan se la venden a CFE. Son centrales pequeñas que no están consideradas a gran escala. Entonces, esta es la parte interesante de generación distribuida, que es muy dinámica. Podemos tener 3 tipos de interconexión. Uno es el net metering, que es la energía que nosotros generamos en nuestras casas o en nuestros negocios. Tenemos un neteo de energía mensual o bimensual, dependiendo el tipo de recibo que tengamos o el tipo de contrato con CFE. Y ahí, si nosotros generamos más energía de la que consumimos, se guarda en una bolsa de energía. Esta bolsa de energía se respeta por el lapso de 12 meses. Y, por ejemplo, si un mes consumí más de lo que generé y el siguiente mes consumí menos de lo que generé, bueno, perdón, al revés, si primero consumí menos energía de lo que generé una bolsa, y si el siguiente mes o los siguientes periodos requerí más energía de la que yo pude generar con mi sistema de módulos solares, entonces esto se toma de una bolsa virtual. Vamos a suponer que CFE funge como una batería virtual por un año de este tipo de esta energía, de más o de menos. El otro esquema que tenemos en generación distribuida es net billing, donde nosotros tenemos 2 medidores. Uno está enfocado nomás a medir la producción, a medir la producción solar del sistema, y el otro medidor es el consumo. Es un centro de carga al final de cada periodo, cada mes. Si tenemos mayor consumo, lo tomamos de la red, en el caso del centro de carga, y si tenemos mayor generación, se genera un neteo de esa energía y se paga al precio nodal promedio. Y la tercera, que es venta total, aquí tenemos un esquema muy innovador en México, donde nosotros toda la energía que generemos en estas centrales es considerada y se va a pagar al precio marginal local. El precio marginal local es un precio que tenemos horario de energía. El precio es un precio de mercado y es un precio que está determinado por un nodo de precios exclusivo. Cada parte de México tiene ahí alrededor de 2,400 nodos, y cada uno de estos nodos tiene un precio específico por horario específico. ¿De qué depende? Pues dependen de varios factores. Uno de ellos es el costo de la energía, lo que es la congestión y las pérdidas. Dependiendo de dónde esté localizado este nodo, va
a beneficiar o afectar el tema de congestión y pérdidas. La energía, por lo general, vale lo mismo en todo el país. Entonces, como podrás ver, son tres formas de contraprestación de esta energía en generación distribuida. Entonces, tenemos el más usual en México, que es el 98-99% de los contratos, que andan alrededor de 170,000 contratos ahorita en generación distribuida a principios de año, es net metering, el neteo de energía y guardar energía en esta batería virtual. Ahí en este caso, ¿cómo diferencias fundamentalmente el net netting con el net billing? Porque pues de alguna manera hace un neteo también, ¿no? Sí, por eso la diferencia de net billing es que tienes dos medidores. Uno okay. nomás va a medir el consumo y otro nomás va a medir la generación. Y en net metering tienes un medidor que hace la función de dos. O sea, tienes dos direcciones. La entrada de energía hacia tu centro de carga, hacia tu domicilio, hacia tu negocio, y lo que generes de excedente tiene otra dirección. Entonces, al final del día hace un neteo sobre esas dos lecturas y se empata a tu lectura de tu residuo. Y como dices que es el más usado en el país, de alguna manera es porque, pues bueno, no me interesa tanto venderle electricidad a la CFE, sino sustituir a la CFE en mi consumo, ¿no? De alguna manera. Sí, mira, la gran mayoría de los techos solares utilizan net metering porque se busca hacer una especie de consumo de una casa o de un negocio, cuánto es el consumo real anual, y sobre eso se busca hacer la generación similar o poquito superior. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos meses más cortos, tenemos días del año que tenemos menos horas luz, como diciembre, por ejemplo, que el día más corto del año es el 21 de diciembre, y tenemos días de mucho sol, como por ejemplo en junio, el 21 de junio, que es el día más largo del año. Entonces, como tenemos una disparidad en la generación, porque dependemos de las horas sol, entonces al nosotros hacer un neteo anual, digo, una estimación anual de generación, no nos hacemos el tema de que podamos usar esta bolsa virtual para que nosotros logremos tener el rendimiento que buscamos en nuestro recibo. Al final del día, lo que busca cada uno de las personas que deciden invertir en un sistema solar fotovoltaico, lo que están buscando es tener estos ahorros. Y estos ahorros en el recibo, bueno, pues la idea es tenerlos permanentes. Por eso es que se hace este tipo de ofrecimiento a los que deciden implementar paneles solares en sus Tengo que mandar a corte comercial en la radio, no me lo ha confirmado Arturo, pero porque estoy viendo el reloj también a la hora, pero vamos a seguir aquí en redes sociales. Entonces, vamos a corte comercial y volvemos en un par de minutos. Bien, seguimos aquí en las redes sociales, Luis. Bueno, uno de los puntos que, digo, igual ahorita lo repetimos si acaso en la radio, pero estos 170,000 contratos, ¿de dónde geográficamente tú consideras que se recargan más? Digo, sin que seas preciso, pero obviamente es más hacia el norte porque tenemos más sol, ¿o realmente es algo aprovechable en cualquier parte de la República? No, es aprovechable en cualquier parte de la República. La mayoría de los contratos están en Nuevo León, Guadalajara o Jalisco, en el Estado de México, Ciudad de México, y Chihuahua es el quinto el quinto estado o entidad donde se aglomeran la mayor cantidad de contratos. Entonces, pero sin embargo, a mi entender, Chihuahua y Sonora son los más radiales, como para que tuviéramos más alcance, ¿no? Sí, son los que tienen más horas sol, pero prácticamente todo el país es viable para. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un Chihuahua con un Querétaro? El clima. ¿Qué nos ayuda mucho en Querétaro? Bueno, que no tenemos tanto calor. Los módulos solares tienen una especificación técnica que dicen, trabajo a cierta cantidad de generación a determinada temperatura. Por lo general manejan 25 grados centígrados. Entonces es muy difícil que tú tengas en Chihuahua un día muy soleado a 25 grados centígrados.
es casi imposible, es como una condición de laboratorio. Pero, por ejemplo, en Querétaro sí se da un poco más, se acerca un poco más este tipo de temperatura en Y irradiancia acá total. a nuestras temperaturas de 40, digo, pegando en techo y quizá en Sonora que le pegan más hacia 45, ¿se dañan los equipos o generan menos? No, lo único que hacen es que tienen una deficiencia por irradiancia, por altas temperaturas y Ok. generan menos energía promedio diario. Por ejemplo, en el caso de Hermosillo, que es un calor infernal a veces, pues son menos eficientes tanto los módulos solares. Al módulos me quiero referir, Perdón, eh, estamos regresando al aire, estamos regresando al aire en radio. Estábamos platicando de la eficiencia que pueden tener los equipos cuando, en su caso, llega a haber altas temperaturas. de acuerdo. Mira, en México por lo general conocemos a lo- la, los- la instalación de un sistema solar fotovoltaico como paneles solares. Realmente es un término que deberíamos de ir cambiando porque realmente el término correcto es módulo. Módulo es el conjunto, es lo que nosotros conocemos como panel solar, es un módulo. El panel solar es el conjunto de módulos. Sí, más o menos. Ese es un tema que quisiera aclarar porque voy a estar hablando de módulos y van a decir de qué se trata. Entonces, el tema en las altas temperaturas es que el módulo genera menos, tiene un tema ahí de deficiencia o de pérdida de eficiencia por calor, así como también los inversores. Los inversores, una instalación de generación distribuida de módulos solares contempla dos elementos importantes. Uno es el módulo solar o el panel solar y otro es el inversor. El módulo solar es el que capta la energía del sol y por medio de corriente continua la hace llegar al inversor. Este inversor la convierte a corriente alterna y es la corriente que nosotros usamos en la energía que nosotros usamos en nuestros domicilios o en nuestros negocios. Es energía alterna. Entonces, ambos sistemas con altas temperaturas tienen un derrateo o una pérdida de eficiencia. Por ejemplo, estos días en nuestro estado, que ha estado haciendo mucho frío y que tenemos días soleados, pues haz de cuenta que los sistemas de generación están casi operando al 100%, ¿no? Porque están con muy bajas temperaturas y mucha irradiancia. De acuerdo. Ahora, esa pérdida de temperatura en el verano para acá al norte y sobre todo nuestras zonas Chihuahua y Sonora, esa pérdida de eficiencia pudiera ser comparable como para preferir suministro de ciclos combinados u otros o sigue siendo mejor. No, al final del día, un buen integrador eh, te va a obtener ¿cómo te diré? Se hace una simulación en cada uno de antes de tú adquirir un sistema de generación de energía, y este simulador ya considera todos estos parámetros. Consideramos días nublados, consideramos días calurosos, días fríos, y al final del día tenemos un promedio de generación o de entrega de energía. Al final es un tema que la gran mayoría de estos sistemas se basan de experiencias, por ejemplo, como la NASA, que tiene un monitor de irradiancia por área específica prácticamente en todo el mundo. Entonces, aquí es igual de rentable, produces menos, pero como tienes más horas de producción, pues al final del día produces más energía en un junio caluroso, en un agosto caluroso, que en un diciembre nublado. De acuerdo. Muy bien. Y luego, bueno, pues siempre, y por ahí se llegó a generar el argumento, bueno, pero el asunto es que si no hay sol, pues no generas y si llega a nevar, como hace poco y demás, bueno, son situaciones que vuelvo refrasearía lo que tú señalas en función de que son elementos que se compensan con lo que generaste en el día y cuando sí había sol, ¿no? De acuerdo, la mayoría de la generación, cuando se hace un cálculo de un sistema, tú produces en el día, en promedio, vamos a hablar de que todos los días tuvieran la misma irradiancia y fueran iguales en todo un año. Tu producción está estimada a lo que vas a consumir en 24 horas.
Entonces, tú tienes que producir en el horario solar, que el promedio son 5 o 6 horas promedio diarias anuales, tú vas a generar lo que consumes en 24. Pues al final, y estamos considerando en esas 5 horas promedio, pues días nublados, días de mayor irradiancia. Entonces, hay días que nos van a compensar la generación de otros que no. De acuerdo. Ahora, uno de los temas más importantes para hacer la comparativa, pues sí, yo dejaría de pagar un recibo de electricidad por tener logrado, ¿no? La meta de producir toda la que necesite y quizá más en muchos días. Pero, pues cuesta obviamente este equipo. Y en su caso, hay que amortizarlo en el tiempo para hacer la comparativa, ¿no? En esa métrica, ¿cómo lo puedes evaluar para ver conveniencias, ¿no? Mira, lo ideal es revisar la tendencia de varios años de consumo, por ejemplo, en negocios o incluso en casas. Tenemos una costumbre de consumo, pero resulta que, bueno, pues tengo la intención de instalar a lo mejor un equipo de enfriamiento, un mini split, que son los más comunes que estamos teniendo aquí estamos dejando un poquito al lado el aire lavado. Y al final del día, nosotros lo que vemos es qué tendencia ha habido de este centro de carga, de esta casa o negocio, en un par de años, para ver cuánta generación se le puede proponer. ¿Para qué? Pues porque al final del día, si tú produces más energía, como te comentaba hace rato, en el net metering, tienes un año que te guardan la bolsa de energía. Después de ese año, bueno, la ley te faculta que la puedes cobrar, lo que inyectaste de excedente, y te lo van a pagar a un precio promedio anual de la energía en el nodo específico donde tú estás. Pues al final del día sabemos que nos la van a pagar más barato que lo que no la venden. No vamos a obtener un rendimiento mayor de cómo está en el mercado, ¿no? O de lo que pagamos, básicamente. O sea, realmente lo tenemos de cómo está en el mercado. Pero al final del día, si nosotros tenemos sistemas que van muy de la mano con el consumo, pues al final del día estamos logrando el mayor beneficio. ¿Qué veo interesante aquí? Por ejemplo, cuando se desea adquirir un sistema, se haga dejando una forma que se pueda agrandar, que sea de fácil adaptación, por el caso que te comentaba hace ratito. Las casas de repente ya me está llegando el recibo de luz en 80 pesos bimensuales porque hice mi inversión en un sistema de generación. Bueno, pues lo clásico es, los niños dejan prendidas las luces todo el día, al cabo ya no me cuesta, prendan la tele, que tiene que no la paguen, al cabo no pagamos, y se empieza a generar un mal uso de la energía, y al final del día pues nos va a llegar en el recibo porque tenemos una capacidad limitada de generación. Entonces, al dejar nosotros un sistema que pueda ser escalable, podemos ir mitigando ciertos crecimientos naturales de nuestro consumo. De acuerdo. Pero mi pregunta iba en el sentido, bueno, ok, yo le voy a meter, no sé, 100,000 pesos, 200,000 pesos a la inversión, la amortizaré en cuánto tiempo para comparar el costo mensual que voy a estar, o bimensual, si quieres, para compararlo con el recibo y decir, realmente veo un ahorro, ¿no? Sí, mira, el promedio del retorno, sin temas de deducciones fiscales y IVA, lo que lleva a llevar la inversión, debe de rondar alrededor de los 4 o 5 años en las residencias de alto consumo y en los negocios que tienen tarifa comercial. En la parte industrial, cuando ya tenemos un transformador, una subestación, ahí debemos de subir 1 o 2 años más. O sea, está hablándote de 5 a 6 años y 4 años. Aquí hay que tener algo muy claro. Hay muchos integradores que ofrecen alto rendimiento. Se ha llegado a tener casos específicos en donde hemos llegado a los 2 años, 2 años y medio, por el tipo de instalación. Es muy específica, te comento, pero hay muchos integradores que al poner equipo de bajo costo, low cost, pues te ofrecen hasta menos de los 2 años, y al final del día es una regla básica de economía, ¿no? A mayor rendimiento ofrecido, mayor riesgo. Entonces aquí yo les haría el llamado
de las personas que están pensando en adquirir un equipo así, que consideren antes de irse por el más barato. Me queda claro que los usuarios finales o los clientes que llegan a comprar un sistema de generación, pues a lo mejor no conocen Claro. y piensan que es lo mismo el sistema A que el B, pero resulta que el A vale 20 o 30% menos que el B, pero solo opera 3 o 4 años, cuando el B opera hasta 20 años, más de 25 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la inversión? Pues de un sistema barato que nomás te rindió 3 o 4 años contra uno que te mantuvo operando Y esa operación posterior de los 5 años, vamos a decir ahí, para un promedio de retorno de inversión, pues los otros 15, pues ya no pagas nada, ¿no? Básicamente. Literalmente, ¿sí? Y aquí lo adecuado es que cada año se les dé mantenimiento, es un mantenimiento muy básico, prácticamente es como en la casa llegar a limpiar ventanas, limpias vidrios, que son la parte que da el sol de los módulos, y bueno, pues revisión de la instalación eléctrica, pero cuando se hace bien una instalación difícilmente se le da mantenimiento a la parte eléctrica, a la parte de inversor, a la parte de tubería eléctrica, de cableado. Si está bien dimensionada la instalación, no debe de tener problemas. Básicamente es limpieza. Ahora, yéndonos a las empresas como usuarios, digo, un comercio ordinario como un restaurante, una tienda, pues realmente su electricidad empleada pues son focos, computadoras, quizá algunos utensilios de cocina, pero pensando en fábricas o en entidades que utilizan motores, que jalan más electricidad, ¿cómo puede ser funcional esto para ellos? O sea, vamos, la primera pregunta sería, ¿es funcional para ellos con ese tipo de mayores consumos sin llegar a ser altos consumidores? Mira, generación distribuida se puede implementar desde una casa, 2, 3 habitaciones, por poner ejemplos de comercios, una tortillería, una tienda de abarrotes, cualquier local comercial, y luego ya si nos vamos un poquito más arriba, ya empresa, industria como tal. ¿Qué es lo que pasa al final del día? Nosotros estamos generando la energía con los inversores y con los módulos y la estamos inyectando en un punto específico. Atrás del punto que sería más bien del lado de la empresa, por ejemplo, una empresa metal mecánica que tiene máquinas de soldadura, que tiene grúas viajeras, una serie de demanda fuerte de energía, la generación solar va a estar entregando en un punto cercano al medidor y la energía es como el agua. Tú vacías un vaso de agua en cierta superficie y va a tomar su cauce. En el caso de la energía es, si no se requiere adentro del negocio, se va a ir a la red, pero al final del día es energía. Entonces puedes usar en cualquier tipo de negocio, se puede implementar Funcionar. desde residencial hasta industrial. Déjame, mando a corte en radio y regresamos en unos segundos. Entonces, realmente, porque te lo pregunto, porque esa parte técnica sí yo la desconozco, pero el asunto que he escuchado es el denominador potencia, ¿no? O sea, la potencia que te da para ese tipo de equipos. Sí, al final del día el sistema solar fotovoltaico va a generar energía, pero no te va a generar esa potencia. Okay. No, de acuerdo, o sea, vas a tener una potencia limitada a lo que tienes instalado. Pero, por ejemplo, el arranque de grandes máquinas, eso, tu soporte realmente es la red SP. Okay. Aquí es cuánta energía demando, pero no cuánta energía demando como de arranque para maquinaria. Entonces, básicamente es eso. Esa es una pregunta muy interesante porque a veces pensamos que, y se ha dado el tema ahí con la parte industrial, que piensan que lo fotovoltaico es nomás para encender las luminarias del estacionamiento. Y no, realmente, por ejemplo, una maquiladora mediana, a lo mejor podemos generar con generación distribuida alrededor del 20-30% de todo lo que ellos consumen. Pero al final del día no importa que esté adentro de las líneas de producción, nosotros estamos inyectando cerca del medidor y al final del día es energía que no consumen ellos. De acuerdo.
Sí, sí, porque sí, yo sé y digo, porque como te había dicho, pienso acercarme con clientes que lo han planteado, decir, bueno, aquí hay una opción, pero además van a tener esas preguntas. Algunos sí tienen maquinaria que requerirá algunos temas que pues se haga un cálculo más fino para ese propósito, ¿no? De acuerdo. Ahorita volviendo a radio, me gustaría que entráramos en el tema de qué es lo mínimo que requiere un consumidor para decir, yo le entro más allá del dinero, en función de, oye, mi casa es pequeña, cuántos módulos caben, o tengo un techo suficientemente grande. Muchos techos luego tienen los aires lavados y algunos otros aditamentos y pues pueden ser obstructores, ¿no? De acuerdo. Para que profundicemos un poquito en ello. Y bueno, pues a mí me parece sumamente interesante porque es algo que realmente la ley nos lo permite, ¿no? Hoy en día está accesible a que lo ejecutemos incluso con esta modificación normativa que se hizo. Sí, mira, generación distribuida no se ve afectada con el tema de los cambios a la ley de la industria eléctrica que se propusieron y se aprobaron hace unos días. Generación distribuida sigue su camino. Viene muy fuerte el tema, bueno, no, más bien no se ha visto un tema de que se quiera frenar. Es una necesidad que se tiene. Al final del día viene a ser un paliativo en poca escala para temas de transmisión y distribución de energía. ¿Qué es lo que pasa con Perdón, esto? ahí estamos entrando al aire con la estación de radio. Bien, seguimos aquí en Solo Negocios Radio y estamos platicando con Luis Flote sobre generación distribuida y ahorita le preguntaba qué necesito como un mínimo, ¿no? En el techo de la casa, en el techo del negocio, para que en su caso tenga viabilidad la instalación de estos módulos. Sobre todo, como te decía, hay gente que tiene el aire lavado arriba o que tiene alguno de estos como filtros para sacar calor o gas o yo qué sé, y restaurantes, se me ocurre, las campanas. Y bueno, pues hay obstrucciones en los techos, ¿no? En ocasiones. ¿Cómo funciona la determinación de que es viable? Mira, lo mínimo para que sea financieramente rentable es que estemos en una tarifa de alto consumo, por ejemplo, en un domicilio, que nos hace muy rentables los proyectos. Nos ha tocado hacer algunos proyectos donde todavía no están en esta tarifa, que es la tarifa llamada DAC, en donde se tiene tarifa 1B, 1C, dependiendo de Chihuahua Juárez, donde se tiene pensado que se va a incrementar el consumo de energía con la instalación de equipos de refrigeración, de mini split, ¿cierto? Y muchas veces, aunque no es, ya cuando no es, antes de estar nosotros en una tarifa de alto consumo, para que se den una idea, una tarifa de alto consumo, el kilowatt hora del 1 al N que consumamos, nos lo cobran alrededor de 5 pesos. Cuando nosotros tenemos una tarifa 1B, 1C, andamos alrededor de, tenemos unas limitantes. Los primeros 75 kilos nos los cobran alrededor de menos de peso, luego 100 kilos más, 150 kilos, dependiendo del periodo del año. Nos los cobran alrededor de 1.30, 1.40, y el excedente ya nos vamos a 2.90, pero nuestro promedio de kilowatt, de costo de kilowatt, es mucho más bajo que una tarifa DAC. Prácticamente se va al doble cuando es una tarifa DAC. Entonces ahí son promedios de energía de alrededor de 2,000 pesos bimensuales. Es muy rentable poner módulos solares porque estamos muy cercanos a que nos seamos catalogados como DAC. El DAC es cuando yo consumo en ciertos lados, por ejemplo en la ciudad de Chihuahua son 4,800 kilowatt hora promedio anuales. Si yo estoy trayendo mi promedio arriba por bimestre de estos 4,800 anuales, automáticamente paso o soy reclasificado a DAC. En el caso de los negocios, cuando tenemos una tarifa en baja tensión que se llama PDBT, tenemos poca demanda, baja tensión, tenemos rentabilidades del primer kilowatt que tengamos. ¿Por qué? Porque en las tarifas comerciales andamos alrededor de los 4.8 pesos el kilowatt. Entonces ahí es muy rentable poner módulos desde poquitos kilos que consumamos. Entonces un comercio normalmente va a tender a hacer un C-Go porque el costo que le cobran da para ello, y en los hogares es más funcional para los altos consumos, ¿no? Así es.
Y en el tema de techos, donde existen campanas, por ejemplo, con restaurantes, todo este tipo de... Lo que se recomienda es que la instalación no se ponga arriba de ellos, porque al final del día tienes un equipo electrónico, un aire acondicionado, arriba de un equipo de generación. Hay que entender muy bien el riesgo, o sea, una instalación de módulos solares no es como un electrodoméstico más, es una central de generación de energía que debe de llevar sus cuidados, por muy pequeña que sea, así sea un módulo de generación, tenemos energía disponible que puede ser catalogada de riesgo. Entonces, al final del día, se recomienda que no se instalen arriba de, muchas veces clientes nos han dicho, bueno, yo tengo un aire acondicionado, pónmelo arriba, los módulos, pónmelos arriba para que le dé sombra y me enfríe más la casa el aire acondicionado. Entonces, ahí es un tema que hay que reconsiderar, porque al final del día tenemos personal que le va a dar mantenimiento a este aire acondicionado y que está en riesgo de tocar alguna parte que pueda estar energizada en nuestra instalación de paneles solares. De acuerdo, se tiene que evitar, ¿no? Poner cerca del equipo que esté ahí cruzado, de la campana, etcétera. Sí, pero ¿y en espacio cuántos metros requiere para que tenga sentido? No sé si se pueda medir así. Pues mira, un módulo generalmente anda midiendo alrededor de 1 metro por 2 metros. Y estamos hablando de, por ejemplo, una casa de bajo consumo requiere alrededor de 4 a 6 módulos. Estamos hablando de 8 a 12 metros cuadrados. Y ya sobre la cantidad de energía que demanda, bueno, pues ya la capacidad que debe de tener en área disponible para instalar. De acuerdo. Muy bien. Y bueno, avanzando en la temática, pues también hablas o tienes el dominio de los temas de eficiencia energética y como dices, bueno, pues uno empieza a ver que el recibo de electricidad baja de manera extraordinaria o se anula incluso y pues empiezas a gastar más, ¿no? ¿Qué hay con ello en estos usuarios intermedios o de alto consumo o comercios que en su caso pues tienen sus equipos? Digo, aquí tú ves, tengo pantallas y demás y de repente pues, son cosas que están prendidas, que estamos usando, pero ¿hasta qué punto es correcto, digo, sin llegar a particularidades, trabajar en eficiencia en este tipo de usuarios, ¿no? Sí lo entiendo mucho y lo he visto en ejercicio en maquiladoras, por ejemplo, donde sí, sus consumos son millonarios, pero pues en el usuario intermedio o pequeño, no sé, ¿qué tema tiene la eficiencia energética? Mira, un domicilio promedio, básicamente, pues el tema de instalación de refrigeradores de los nuevos, ya muy difícilmente una casa tiene un refrigerador estos antiguos de más de 20 años, pero en el caso que sí existiera, bueno, se recomendaría primero cambiar los equipos muy viejos. Ya difícilmente hay televisiones estos de cinescopio. Más ya toda la iluminación tiende a ser LED. Muy pocas casas o negocios tienen ya fluorescente, que son tecnologías que ya han sido desplazadas por tecnologías más eficientes. Entonces, al final del día, pues en una residencia es muy poco lo que se puede hacer de eficiencia, salvo que pues, los usos y costumbres de cada uno de los habitantes, bueno, sean de dejar el televisor prendido, dejar la iluminación prendida, bueno, pues ahí es un tema pues de cultura, de buscar ahorrar y de buscar no querer tener encendido de gran parte de las áreas del documento, del inmueble. Pero en los negocios. Mira, en los negocios hay muchas oportunidades. Tenemos áreas específicas, casi siempre que no estamos en ellas y las tenemos energizadas. Aquí instalar desde simples sensores de detección de movimiento, la tecnología de implementación de equipos de refrigeración con velocidad variable en los motores, que son las tecnologías inverter, que al final del día nos ahorran. Tenemos la misma capacidad de enfriamiento, pero tenemos alrededor de un 50 o 60% de ahorro. Entonces, son pequeños inversiones que se pueden ir haciendo en las empresas para
para ir bajando nuestro consumo. Y bueno, en muchos lados, muchas empresas, hemos visto en la parte industrial y en ciertas áreas donde al salir de los baños y se recuerde apagar la luz, una serie de temas ahí que nos concienticen pues, que tenemos que ser responsables en nuestro consumo de energía. Pues, y la maquinaria de equipo, pues estarle midiendo la viabilidad de su eficiencia, ¿no? Porque van degradándose los equipos y de repente se hacen más consumidores, ¿no? De acuerdo. Y también hay un tema interesante, miren. Por ejemplo, un foco de 400 watts, por ejemplo, en áreas de estacionamiento, esto todavía se da mucho en área, ciertos negocios. Un foco de 400 watts, yo requeriría, por así en números rápidos, ponerle, y lo tengo prendido a lo mejor unas 12 horas al día. Yo requiero ponerle a lo mejor 2 módulos solares para producir la energía de ese foco. Pero con las nuevas eficiencias energéticas en el tema de iluminación, ahora el mismo foco lo puedo iluminar con 40 watts y ahora un módulo me puede iluminar el consumo de las mismas 12 horas de 3 focos. Es la diferencia de qué querer, o sea, qué querer alimentar con la generación de placas o de módulos solares. Entonces, obviamente, el negocio que se interese en estos temas no solo se trata de aspirar a la generación distribuida, sino a un análisis de eficiencia sobre el uso de sus equipos, ¿no? Así es. Y muchos de los negocios que tienen algún tiempo ya instalados, se recomienda hacer una revisión de la instalación eléctrica, porque muchas veces cuando tenemos cableados muy antiguos, hablando de negocios de más de 20, 30 años, ahí podemos tener pérdidas por calentamiento de cableados, de que hicimos una instalación original, pero después empezamos a implementar a lo mejor muchos equipos de aire o cualquier tema que tengan interno en un negocio, y al final del día nuestro conductor se quedó sobreutilizado, y al final del día tenemos calentamiento de este conductor, y el calentamiento pues es pérdida de energía. Pues al final del día se recomienda en algunas de las instalaciones que son de tiempo, pues hacer una revisión de la instalación. Muy bien. Tengo que ir al último corte, Luis. Danos unos minutos. Volvemos. Bien, seguimos aquí en redes sociales platicando con Luis Flote sobre estos temas de generación distribuida. Entonces, bueno, pues yo creo que sí es un tema importante, ¿no? Que la empresa decisora de este tipo de cambios, pues no solo contemple el tema de generación, sino también de hacer análisis de eficiencia completos, ¿no? Para ver que realmente tengan mejores alcances. Oye, Luis, una pregunta. Ante el advenimiento de este apagón que vivimos hace, ¿qué? 15 días, 3 semanas, ¿hubiera sido contenido con generación distribuida? O sea, ¿yo hubiera podido mantener mi electricidad en mi casa? No, mira, aquí hay un tema interesante. Cuando nosotros ponemos módulos en nuestros domicilios o negocios, estos requieren de la red para operar. Requieren se homologan a la frecuencia de la energía disponible en la calle, en los circuitos de distribución, y en base a eso operan. En el momento en el que dejan de operar, o sea, que hay un corte de energía en el circuito de distribución, automáticamente dejan de operar. ¿Cuándo es cuando sí se puede utilizar? Cuando tienes algún almacenamiento interno de energía, que ahí operas como una isla, como si tu casa fuera una isla, y al final del día, bueno, pues tienes, dependiendo la capacidad de baterías, pues tienes el tiempo que vas a durar sin ¿Y la inversión en esos equipos de almacenamiento es muy grande? Mira, hacerlo... todavía hay opciones muy interesantes en precio, pero todavía queda claro que no hay energía más cara que la que no se tiene. Este es un dicho que decimos mucho, pero al final del día, si tu core business, si tu negocio requiere a fuerzas tener energizado, pues ya ves que hay negocios que tienen plantas de generación, en diésel bueno, el tema de buscar una inversión en baterías, ahorita para el costo de lo que sale el kilowatt hora, tanto en industrial como en comercial, todavía está un poco elevado. Se está trabajando cada año, van bajando más los costos, se va haciendo más rendimiento. Se requiere una regulación, porque no tenemos una regulación de implementación de baterías para que las que están entrando y se estén ofreciendo en México sean seguras.
que hay un tema que tenemos almacenamiento de energía y Sí, debemos sí. de tener un almacenamiento seguro. Sí, o sea, ahí al final del día te truena de repente el asunto, ¿no? ¿Y para qué quieres? Claro, normas oficiales que tuvieran que generarse alrededor de ello. De acuerdo. Bien, ahí estamos regresando al aire, Luis, en el último segmento. Y bueno, pues me gustaría que contextualizáramos un poco. Entonces, esto tiende a ser muy funcional para las empresas, pero se recomienda que no solo vaya acompañado de la decisión de una generación distribuida y de la evaluación financiera de esta implicación que decíamos del retorno de inversión. Si te la ofrecen de 2 años, pues es como cuando te invitan a hacer una inversión y vas a ganar millones de pesos al día siguiente, ¿no? O sea, es así como que muy raro, ¿no? Y luego, pues que también venga acompañado del tema de eficiencia energética, porque de lo contrario, no necesariamente vas a lograr los retornos esperados, ¿no? Y además, seguimos con el tema paralelo que debería ser principal en términos ya no solo de gobierno corporativo. Soy el presidente de IMEF aquí en Juárez y participamos mucho en el comité de gobierno corporativo y traemos la cocina de que todas nuestras planeaciones estratégicas de empresas traigan su meta de negocio, su tema de impacto social y su tema de huella de carbono o de impacto ambiental. Entonces, eso ya debería ser algo principal, no solo paralelo, pero bueno, suponiendo que lo traes paralelo, pues también preocupándonos por la huella de carbono, de decir, pues quiero hacer una eficiencia energética para no estar provocando un costo innecesario del medio ambiente, ¿no? Y en su caso, pues en los hogares pensarlo para quien tenga el alto consumo, ¿no? Y lo mismo, aun cuando es una cuestión ya más cultural, como dices, pues el tema de eficiencia energética, adoptarlo como algo serio en nuestros hogares. Ahora, te preguntaba en el corte si esto pudiera contener el asunto del apagón de hace 15 días acá en el norte, y me decías, no, bueno, pues es que tienes que tener de todos modos flujo eléctrico con la red de CFE. O sea, tu relación con CFE va a persistir aunque tengas el módulo o los módulos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, no hay previsiones normativas contrarias a la aplicación de generación distribuida. O sea, la ley no nos ha prohibido poner módulos en nuestros hogares o en nuestros negocios. Nos permite buscar esas eficiencias. Por lo tanto, es algo que viene creciendo. Pero bueno, en el contexto general del sistema eléctrico, en lo que le pasa aquí a Texas, que descubrimos pues cosas que no se pensaban del descuido de las operaciones industriales de gas o de electricidad estadounidense, que de repente ves que en Texas sí lo descuidaron y pues no pudieron contra el clima y lo que gustes, trayéndome la plática de Daniel Chacón con el tema de cambio climático y que pues este tipo de situaciones van a seguir pasando. ¿Cómo en el tiempo aglomerar una idea de decir, vale la pena esta ley nueva que está promoviendo el gobierno o esta modificación de ley contra, yo ya tengo mi generación distribuida o me voy a animar a hacerlo, pero yo sé que cuando se caiga la electricidad o se deje de dar el suministro de la CFE también me va a afectar? O sea, ¿cómo buscar una integración adecuada? ¿Es correcta esta ley? ¿Es correcto tratar de hilvanar este tipo de procesos que el gobierno quiere por su política y en su caso vincularlos con lo que yo traigo en mi proyecto de generación distribuida, en mi proyecto de negocio para cuidar el medio ambiente, etcétera? ¿Cómo vincular todos estos elementos? ¿Tú cómo lo ves con tus clientes, con la gente que te pide la asesoría, ¿no? Mira, a partir de que se empezó a hacer mucho ruido con este cambio a la ley, empezamos a tener algunas llamadas, bastantes llamadas sobre todo si se veía afectada la generación distribuida, el yo poner módulos encima del techo de mi casa, el techo de mi negocio. Al final del día, no estamos siendo afectados, pero podemos ser afectados. Aquí hay un paréntesis muy fuerte. ¿Qué está pasando en México? Cada vez hay más empresas que ofrecen la integración de energía solar, de módulos en casas y negocios. Y cada día hay más gente que no los hace con la entera responsabilidad de un equipo seguro. Ya tenemos aviso de parte de lo que vimos en el cambio de la ley. Es un tema que se venía avisando desde tiempo atrás, que se buscó por varios lados. Uno fue por la política energética, que quedó derogada hace un par de días, pero realmente sabemos que la idea venía por el mismo lugar. Llegaron ahora por el tema de una ley, de unas modificaciones a la ley, y en generación distribuida, si no estamos haciendo las cosas adecuadas con equipos de calidad, con equipos que cumplan la operación con la red, podemos tener un problema fuerte de que al final del día, así como el ejemplo se dio aquí, en una
solicitud preferente al cambio de la ley y se aprobó unánimemente en un proceso menor a 30 días. Puede haber cambios en generación distribuida. Yo lo hemos estado haciendo notar en los foros en donde tenemos la oportunidad de participar, de que hagamos nosotros los integradores, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con responsabilidad, con honestidad, con calidad en los equipos y que busquemos no ofrecer lo más barato. De todos modos es muy rentable en generación distribuida. ¿Para qué querer hacer mucho más rentable con equipos que no van a interoperar con la red adecuadamente y van a generarle disturbios a mi vecino? Porque es como antes, ¿no? En las colonias que estaba tu vecino con la máquina de soldar y te bajaba los focos aquí en tu casa. Algo así será con la generación distribuida. Un equipo que malopere con la red puede afectar a los mismos dentro del circuito de distribución, puede afectar a muchos usuarios y puede hacer enojar, o no enojar, puede hacer tomar decisiones drásticas al ver afectaciones masivas en muchas de las áreas. Ya hemos tenido incendios, en varias partes, casi prácticamente en todo México, de sistemas mal instalados por gente inexperta. Yo aquí lo que le recomendaría al que está decidiendo o queriendo tomar la decisión, generación distribuida y una generación solar en los techos es una excelente opción, siempre y cuando se haga con empresas o con personas que realmente éticamente hagan las cosas bien. ¿Cuándo pasa esto y cuándo no? Cuando alguien te ofrece una instalación, te da un presupuesto y te esconde lo que te está vendiendo, cuando no es claro en lo que te ofrece, aguas, porque no sabes qué estás poniendo. Cuando una empresa o una persona que se dedica a esto te especifica y te explica claramente qué es lo que te está poniendo o qué te está proponiendo de equipos, ahí es una persona donde pudieras tener una mayor aceptación aunque sea rentablemente, en teoría, no sea el mismo precio, sea más elevado, al final del día estás teniendo información de qué estás comprando. De acuerdo. O sea, transparencia, ¿no? Es un tema fundamental en la oferta del servicio. Y bueno, tu pertenencia a la Asociación Nacional de Energía Solar de alguna manera aglomera ese tipo de organismos y bueno, pues es algo que yo hablo mucho, tanto perteneciendo a la Asociación de Abogados de Empresa como al IMEF, pues de que el trabajo que hacemos de alguna manera nos mantiene capacitados, nos mantiene informados de las cosas nuevas, de las mejoras en nuestros campos y lo mismo sería con ustedes. O sea, quien participa en esta asociación tienden a ser integradores que hacen una función pues mejor, ¿no? En la comparativa general con esta evolución de integradores, como dices, ¿no? De acuerdo, y sabes que nosotros decidimos entrar, y hablo de nosotros porque somos un grupo de colaboradores que entramos en este consejo directivo, decidimos entrar para poner el granito de arena que se requiere en este caso. ¿Qué estábamos viendo? Estábamos viendo una desprofesionalización en el sector y estamos viendo la oportunidad de profesionalizarlo y hacerlo bien. Por eso el tema de entrar es para invitar a todos los integradores a que se capaciten, a que tomen, aparte de tomar cursos de instalaciones, que se especialicen, que obtengan experiencia y que obtengan experiencias de otros instaladores. Al final del día, el producto final va a ser entregar productos de calidad y de seguridad sobre todo. De acuerdo. Muy bien. Luis, nos quedarán unos 3 minutos más o menos. ¿Qué elementos concluyentes tú puedes traer con esta temática de la generación distribuida y sobre todo con el énfasis hacia concientización con respecto al medio ambiente, concientización con respecto a nuestra cartera, ser más eficientes y por supuesto con respecto a propiamente incluso hasta el tema político en función de decir, bueno, ¿cómo hacer las cosas bien para que no vayan a meterse conmigo, ¿no? Mira, 3 tendencias mundiales son la digitalización, como vamos a saber, todo tiende a ser digital, la descentralización, en este caso generación distribuida es descentralizar la generación de energía. Antes, cada vez el futuro de la energía tiende a ser descentralizado
ya que antes o ya van a quedar inoperantes grandes centrales de generación. ¿Por qué? Porque al yo estar teniendo una central muy grande cerca del lugar donde estoy consumiendo esta energía, estoy teniendo pérdidas por transformación, por reducción, por X o Y, y al final del día, generación distribuida, la única pérdida que tienes es lo que no sale del circuito de distribución. Para darnos una idea, una planta grande de generación tiene pérdidas hasta un 3, un 18%. Uh-huh. Las paga el consumidor final. Y una planta de generación distribuida no superamos el 3% de deficiencia. Entonces es algo muy importante, la descentralización. Y la última, la electrificación. La electrificación, todos tendemos, ya sabemos, todos tenemos un celular que cargar, tenemos una tablet, tenemos ahora el tema de estos scooters eléctricos, las bicicletas eléctricas, viene el tema de los vehículos, la electromovilidad. Entonces todo tiende a hacer electrificación dentro de nuestros mismos domicilios. Y ahora lavadora y secadora tienden a ser ya no de gas, sino de eléctricas, estufas, pues la gran parte de los hornos. Entonces, cada vez vamos a requerir más energía y el tema de generación distribuida nos va a ayudar a que el país no tenga que invertir como tal en tantas líneas de distribución, porque al final del día tenemos generación in situ. Entonces no vamos a estresar tanto las redes de transmisión y distribución, que son muy necesarias, y que es necesaria inversión en ellas, pero generación distribuida viene a ser un paliativo para ayudar a nivelar esta cadena de entrega de energía a nivel. Nos decía Daniel Chacón de Cambio Climático el tema de que pues, tenemos unos 6 años para evitar que el dióxido de carbono provoque una elevación de 1.5 grados en el planeta promedio y esto provoque ya un punto de no retorno. El yo instalar una generación distribuida me ayuda a disminuir esa necesidad de dióxido de carbono por la electricidad de suministro de ciclo combinado o lo que gustes, con combustible o lo que sea. ¿Ya? O sea, en el momento en que lo instalo. Así es, desde el momento. Es una participación inmediata. Es inmediato. Excelente. Luis, danos tus datos de contacto, si gustas, para nuestro auditorio, por favor. Bueno, mira, yo estoy en Twitter y mi cuenta es Luis Flote. Con doble T, ¿verdad? Luis-Flote, sí, F-L-O-T-E. Ahí tratamos de compartir algo de información en la cuenta de Twitter. Y nuestra página web es www.habitar, es A de Alicia, B de Victoria, I de Iguana, T de Tomás, A de Alicia, R de Raúl, habitar.com.mx. .com.mx. Y lo pongo a su orden que los podamos ayudar. Muchísimas gracias, Luis. Pues excelente entrevista. Muchas gracias y seguiremos molestándote más adelante para platicar más a fondo de estos temas. Gracias y buena tarde a todos. Gracias, Arturo, en cabina. Muy buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes con Memo Soria en punto de las 4 aquí en Solo Negocios Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.